Bueno, entonces, la clase pasada estábamos hablando un poco acerca de lo que era el conocimiento científico, ¿verdad? Y estábamos hablando acerca de algunas características que tenía el conocimiento científico. Vamos a ver si me da clic para avanzar. Si me deja dar clic para avanzar. Estábamos hablando sobre algunas características que tenía el conocimiento científico. Y ahí están los contenidos que vamos a ver. Pero dentro de las características que hablábamos, decíamos que el conocimiento era objetivo porque sus afirmaciones se derivan de lo que son las observaciones. Esto es lo de la clase pasada. Decíamos que es verificable porque nosotros podemos comprobar mediante experimentos si las afirmaciones que nos están dando son correctas o no. También es falible porque ningún enunciado científico es una verdad absoluta, producto de que el conocimiento humano nunca es absoluto, sino que siempre se encuentra en un movimiento constante. Creo que eso fue lo último que hablamos, ¿o no? Sí, profe. Eso fue lo último que hablamos, ¿verdad? Sí, sí, eso fue lo último. Ok, eso fue lo último. Entonces, miren, otra característica que tiene conocimiento científico es que es autocorregible. ¿Qué significa que es autocorregible? La palabra lo dice, que se corrige el solo, que se autocorrige. Por ejemplo, si nosotros pensamos en respecto a lo que habíamos hablado semanas antes, que hablábamos sobre las características del planeta Tierra, ¿se acuerdan que antes decíamos que el planeta se encontraba, se creía que el planeta Tierra se encontraba en el centro del universo? Y entonces, a medida que fue evolucionando la ciencia, que se fueron desarrollando diferentes métodos experimentales, sobre todo en astronomía, se concluyó de que la Tierra no es el centro del universo y no es el centro de nada, solamente es el centro de la Luna. Entonces, el conocimiento científico es autocorregible. Se puede revisar y se puede estar corrigiendo. Y si es necesario, pues se modifica o se elimina, porque el conocimiento científico es autocorregible. Se modifica, se puede modificar constantemente si es incorrecto. Otra característica del conocimiento científico es que es proyectable. ¿Y a qué hacemos referencia cuando decimos que es proyectable? Que a partir de la información que uno posee, uno puede imaginarse el pasado o puede imaginarse el futuro. Por ejemplo, si nosotros nos queremos imaginar el pasado, en el pasado nosotros decimos que existieron organismos como ese que están observando en pantalla, los dinosaurios. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos afirmar que existieron los dinosaurios? O, por ejemplo, se dice que que los dinosaurios existieron hace tantos miles de años, hace millones de años. ¿Cómo se puede afirmar de que eso es cierto, de que los dinosaurios existieron hace millones de años? ¿Cómo se puede dar una certeza de que existieron hace esa cantidad de millones de años? Pues, como es Por los proyectable, restos fósiles. ajá, por los restos fósiles, pero como es proyectable, entonces, como es proyectable, uno puede imaginar cosas. Y cuando digo imaginar cosas, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros respiramos, o cuando, mejor dicho, cuando nosotros comemos, incluso cuando estamos respirando, entramos en contacto con las moléculas de dióxido de carbono. Y cuando respiramos es dióxido de carbono. Entonces, el carbono no se encuentra de una sola forma, sino que se encuentra de múltiples formas. Hay una forma es un radioisótopo, que es el carbono 14. Cuando nosotros vivimos, nos alimentamos y respiramos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una concentración determinada de carbono 14. Cuando nosotros morimos, el carbono 14 ya no entra más en nuestro cuerpo. Y entonces, como no entra más en nuestro cuerpo, hay una cantidad específica de carbono 14 en el momento que nosotros morimos. Pero a medida que nosotros vamos muriendo, a medida que va pasando el tiempo, después de que morimos, ya pasaron 5, 10, 15 o 20 años, la cantidad de carbono 14 que hay en nuestros huesos va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. Y entonces los científicos, ellos ya han analizado la cantidad de carbono 14 que debe tener un organismo después de 10 años, 15 años, 20 años, 1000 años, 2000 años, 3000 años. Y entonces cuando se consigue un resto fósil, como por ejemplo los de los dinosaurios, se comienza a estudiar la concentración de carbono 14. Y entonces, a partir de estudiar la concentración del carbono 14, es que se puede determinar la edad de un fósil, para poner un ejemplo. Entonces, por eso es que el conocimiento es proyectable, porque nosotros nos permite poder entender qué ocurrieron en otros momentos de la historia del planeta Tierra, de la historia de la humanidad, sin siquiera haberlos vivido. O, por ejemplo, nosotros actualmente siempre hablando del carbono, que el planeta Tierra se está calentando. Y entonces los científicos han desarrollado una serie de experimentos y dicen, la temperatura actual, con la actual concentración de dióxido de carbono es tanta. Si el dióxido de carbono aumenta,
la temperatura del planeta Tierra va a aumentar 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 grados. Y entonces por eso los científicos a cada momento pasan alertando. Las concentraciones de dióxido de carbono no deben de pasar de este límite, porque si pasan de este límite, el planeta Tierra se va a calentar tantos grados. Entonces, por eso es que el conocimiento científico es proyectable, porque nos permite poder explicar fenómenos que no hemos vivido y podemos proyectar, podemos imaginar qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido en el pasado y qué es lo que puede ocurrir en el futuro. Pero no es una adivinanza, sino que eso se basa en una serie de pasos que son los que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, que ya hablamos del conocimiento científico, ya sabemos que el conocimiento científico es objetivo, es verificable, es falible, es autocorregible y es proyectable. Vamos a hablar concretamente de qué es la ciencia. Como ustedes pueden observar ahí en pantalla, el conocimiento científico permite a la ciencia, ¿no? ¿Y qué es la ciencia? La ciencia es el conjunto de conocimiento, como está ahí en pantalla, sistematizado, que se basa en el método científico. La ciencia se basa en el método científico. O sea, todo lo que nosotros hablamos de ciencia, todos los conocimientos que nosotros hemos estado hablando, su base es el método científico. El método científico es la base de todo esto. Y entonces ya vamos a ver qué es concretamente el método científico. Ahora, cuando estamos hablando de la ciencia tampoco es que es algo tan rígido. La ciencia tampoco es que es algo tan formal, tan estático y tan memorístico. Porque para que la ciencia pueda, para que puedan ocurrir nuevos descubrimientos, para que pueda haber nuevo conocimiento, es necesario la curiosidad, es necesario tener bastante imaginación. ¿Y por qué? Le puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, hace mucho tiempo, en 1800, existió un señor llamado Anton von Leeuwenhoek, que él era de nacionalidad holandesa. Anton von Leeuwenhoek, cuando tenía la edad de ustedes, él trabajaba con su papá y él trabajaba en una fábrica de vidrios, trabajaba el papá. Entonces, Anton van Leeuwenhoek, él trabajaba con los vidrios y entonces él desarrolló una técnica a la edad de ustedes para poder observar a las hormigas, por ejemplo. Él había desarrollado lo que nosotros diríamos hoy en día una lupa y entonces con eso él podía observar las hormigas y él miraba cómo las hormigas caminaban por todos lados. De repente miraba un insecto muerto y comenzaba con la lupa a tratar de ver los detalles más pequeños de esa lupa. O de repente él, qué sé yo, tenía una mascota, un perro, un gato, y comenzaba a observarle la caries del perro y de la mascota. Tenía curiosidad por esas cosas. Así era Anton van Leeuwenhoek. Y entonces, de esa curiosidad que él tenía y de ese método que él desarrolló para generar esas lupas, más adelante es que viene el desarrollo del microscopio moderno, porque las ideas de él después las tomó un señor llamado Robert Hooke, y después se desarrolló el microscopio hasta lo que hoy en día conocemos. Pero eso parte a partir de la curiosidad. Entonces, en el caso de las ciencias, no todo es rígido, sino que también es importante la parte de la curiosidad y la parte de la imaginación. Dígame. Mire la sala de espera que hay. Kimberly y Nerlin están esperando que entre. Es que no tenían luz y no tenían internet y ahorita ya se les vino. Ahorita les vino. Kimberly y Sofía Orellana están entrando 18 minutos tarde. Permítame, solamente voy a anotar esto, porque cada vez que, lo que pasa es que cada vez que ustedes entran tarde, yo tengo, y Fernanda, ¿qué le pasó a Fernanda? Fernanda estaba en clase. Bueno, voy a anotar ahorita, pero Fernanda ya estaba en clase. Solo voy a anotar a las demás personas. Profe Luis. Dígame, profe. Profe Luis, buenos días. Buenos días, profesor. Ahorita yo les estaba enviando una nota a los docentes porque ahí en el lado de Guaymas y Mesapa hubo corte de energía desde ayer, pero parece que ya vino, según dicen los muchachos que acaban de entrar. Sí, porque la mayoría lograron entrar bien. Bueno. Sí, estaban sin energía porque una mamá me escribió y nos mandó una foto con la profesora Mary que estaba caído algunos postes. Le digo por información, ¿verdad? Por si están entrando tarde los muchachos de ese sector. Sí, claro, profe. Gracias. Gracias, profe. No hay problema, gracias. Ok, entonces ahí ya estoy colocando las observaciones. Denme un momentito, solo anoto esto por acá. Y ya listo. Bueno, entonces les hablaba acerca de eso, ¿verdad? De las características que tiene la ciencia. Ahora, para poder entender las ciencias mejor, porque las ciencias son bastante amplias, como ustedes ya lo imaginan, se han dividido en varias ramas, por decirlo de alguna forma.
Entonces, por ejemplo, hay dos ramas principales que se le conocen como lo que son las ciencias formales y que son las ciencias fácticas. Cuando estamos hablando de las ciencias formales, estamos hablando de aquellas que se basan en la lógica para demostrar ideas, que se basan en la lógica para demostrar ideas. En este caso tenemos como ejemplo, por ejemplo, la lógica, la matemática, en el caso de las ciencias formales. Ahora, en el caso de las ciencias fácticas, ahí tenemos, por ejemplo, a las otras que son con las cuales nosotros interactuamos más, que son la biología, la física y la química. Bueno, esas son ciencias formales que les decía son básicamente matemática y lógica. Ahora, dentro de las ciencias fácticas, les decía, está la biología, la física y la química. Ahí, por ejemplo, estamos observando a la biología. Y la biología, a su vez, se divide en otras ramas. Y ahí nosotros tenemos algunas ramas. Por ejemplo, ¿qué estudia la zoología? A ver si me ayudan. ¿Qué creen ustedes que estudia la zoología? ¿Han escuchado esa palabra alguna ¿Los vez? animales? Sí, ¿Los? en zoológicos. Zoológicos. Zoológico, ¿verdad? En los zoológicos me he escuchado zoología. La zoología lo que se encarga es de estudiar los animales. Los animales. La zoología estudia los animales. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la botánica, ¿qué se encarga de estudiar la botánica? Las flores, las plantas. Ajá, se encarga de estudiar las flores, se encarga de estudiar las plantas. Cuando estamos hablando de la ficología, ¿qué creen que estudia la ficología? Ujú. ¿Han escuchado alguna vez? La conducta humana. No, en el caso de la ficología, porque como estamos hablando de la botánica, entonces lo que estudia concretamente la ficología son algas. La ficología estudia las algas. ¿Ok? Ahora vamos con la siguiente, la mastozoología. ¿Qué estudiará la mastozoología? Los mamíferos. Correcto, muy bien, Francisco. La mastozoología lo que estudia son los mamíferos. Estudia a todo lo relacionado con los mamíferos. Vamos con la siguiente, que es la entomología. ¿La entomología qué estudiará? Pues miren, la mastozoología... Los insectos. Los insectos, correcto, muy bien, correcto. Es la parte de la zoología que estudia los insectos. Vamos ahora con la herpetología. Espero que en alguna parte vayan anotando todo eso que les estoy comentando, estas ramas de la biología. Entonces, la herpetología, ¿qué estudia? Las ranas, los sapos, ranas y Los salamandras. anfibios. Ajá, básicamente, correcto. Sapos, ranas y salamandras. Correcto. Básicamente, cuando estamos hablando de la herpetología, estamos hablando de los reptiles. Reptiles. Básicamente, la herpetología lo que estudia son los reptiles. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente, que es la protoología. ¿Qué estudiará la protoología? ¿Los protozoos? La protoología estudia los protozoos. ¿Qué piensan los demás? ¿Han escuchado alguna vez de esa rama, de la protoología? Correcto, la protología tiene que ver con los protozoos. Vamos con la siguiente, que es la bacteriología. Las bacterias. Ajá, la palabra lo dice, ¿verdad? La palabra lo dice, bacteriología. Estudia todo lo relacionado con la bacteria. Y cuando estamos diciendo que estudia todo lo relacionado con, significa que se encarga de estudiar la anatomía, por ejemplo, cómo funcionan sus respectivos órganos, cómo interactúan con, con otros seres vivos. Vamos a ver. Continuemos con la siguiente, que es la terología. ¿Qué estudiará la terología? ¿Han escuchado eso alguna vez? Bueno, aunque aquí se fue, aquí creo que, bueno, este mapa lo copié de internet, pero esa de la terología creo que está malo, porque la terología lo que hace es que estudia una parte de las plantas que tiene que ver con los helechos. Bueno, aunque no está malo, porque, perdón, aquí es un error mío, un lapsus mental, porque la biología no solamente estudia las plantas, a los animales, ¿verdad? Sino que también estudia las plantas. Y entonces la terología, al estudiar a los helechos, entonces también estudia, forma parte de las ramas de la biología, ¿no? Que estudian a lo que son tanto animales como plantas. Vamos con la siguiente, que es la malacología. ¿Qué estudia la malacología?
Bueno, la malacología es una división de la zoología, de la parte que estudia las plantas, que se encarga concretamente de estudiar moluscos, que se encarga de estudiar todos los moluscos que nosotros habíamos visto antes. La siguiente imagen que tenemos ahí es la de la virología. Estudia los virus. Ajá, correcto. La virología es la que se encarga de estudiar, estudiar lo relacionado con los virus. La ornitología, ¿de qué se encarga? Ornitología. De las aves. Las aves, correcto, muy bien. La ornitología es una división de la zoología que se encarga de estudiar lo que es las aves. Y finalmente tenemos la ictiología. ¿Qué estudiará la ictiología? Los peces. Ajá, correcto, excelente, excelente, muy bien. Cuando estamos hablando de la ictiología, estamos hablando de una división de la zoología que se encarga de estudiar los peces. Entonces, miren, esas son algunas de las ramas de la biología que, como ustedes están observando, la biología se encarga de estudiar básicamente a lo que es plantas y animales. Se encarga de estudiar lo que es la estructura de los seres vivos. Se encarga de estudiar lo que son los procesos que en ellas se realizan. Ahora, dentro de las ciencias también tenemos otra división, que es la química. Y cuando estamos hablando de la química, ¿qué creen ustedes que es la química? ¿Qué será eso de la química? Cuando estamos hablando de la química, estamos hablando de una rama de la ciencia que se encarga de estudiar básicamente lo que es la composición y la estructura de la materia. Se encarga de estudiar la composición y la estructura de la materia. La química también se divide en varias ramas. Por ejemplo, ahí ustedes tienen a la bioquímica. Cuando estamos hablando de la bioquímica, estamos hablando de una parte de la química que se encarga de estudiar, los elementos que forman parte de los seres vivos. Bioquímica, por eso dice biología. Se encarga de estudiar las partes químicas de los seres vivos. Ahora, por allá también tenemos lo que es la química orgánica. ¿Han escuchado ustedes alguna vez cuál es el campo de estudio de la química orgánica? No, la química orgánica es una química que se encarga de estudiar básicamente los compuestos que contienen carbono. Los compuestos que contienen carbono son básicamente la química orgánica estudia básicamente los que contienen carbono. Ahora, por ahí tenemos a la química inorgánica. ¿De qué se encarga, qué estudia la química inorgánica? Pues la química inorgánica lo que estudia son los compuestos que no contienen carbono. Inorgánica se encarga de estudiar los que no contienen carbono. Por ahí también tenemos a la bioquímica. ¿Y qué es la bioquímica? Pues la bioquímica es la que se encarga de estudiar, de hacer una relación analítica entre diferentes reacciones. Y eso tiene un montón de aplicaciones. Por ejemplo, en el campo médico, que se puede utilizar para comprender lo que es análisis químicos de diferentes sustancias, niveles de los electrolitos, qué sé yo. Por ahí también tenemos la cinética química, que es la que se encarga de estudiar, el movimiento de los átomos de los elementos químicos. Por ahí también tenemos a la electroquímica. ¿A qué le suena la palabra electroquímica? Es la que estudia los fenómenos que provocan electricidad. Ajá, correcto. Es la que estudia fenómenos relacionados con la electricidad, la electroquímica. ¿Y la termoquímica? Termoquímica, ¿a qué le sonará? ¿A qué le suena termoquímica? Termoquímica. La termoquímica tiene que ver con la temperatura. Tiene que ver con la temperatura. Entonces, estudia lo relacionado con el calor y la química. La parte de las transformaciones energéticas. Los cambios de energía calorífica que se dan cuando ocurren diferentes reacciones químicas. Y la físico-química, pues, es una rama de la química que estudia lo relacionado con la física y la química. Esas son algunas ramas de la química. Ahora, por ahí en pantalla también tenemos otra rama de la ciencia que es la física. La física la podemos dividir en dos grandes grupos. Uno, que es la física clásica, y la otra que es la física
moderna. Cuando estamos hablando de la física clásica, como ustedes pueden observar ahí en pantalla, nos estamos refiriendo al estudio de la mecánica, que es el estudio del movimiento, termodinámica, la temperatura, óptica, que se encarga del estudio de la luz, la acústica, que se encarga del estudio del sonido, y la física electromagnética, que estudia, ¿qué estudia la física electromagnética? Magnética. ¿Qué estudia la física electromagnética? Estudia todo lo relacionado. ¿Leyes de gravedad? No tanto, pero estudia lo relacionado con el magnetismo. Estudia lo relacionado con el magnetismo y con la electricidad. Magnetismo y electricidad. Ahora, también nosotros podemos encontrar dentro de la física, dentro de la subdivisión de la física moderna, que podemos estudiar, algunas estructuras o algunas ramas que son recientes, como por ejemplo la mecánica cuántica, la relatividad, la física nuclear, la física molecular y la física atómica. Esas son algunas de las ramas. Pero podría darle para atrás que me faltó copiar una de la física moderna, por favor. Ahí está. Ok, si ya lo tienen, entonces voy a avanzar. Voy a avanzar. Miren. Vamos a avanzar con esta parte. Ya hablamos acerca de las características del conocimiento y ya hablamos también un poco de lo que era la ciencia y cuáles son algunas de las ramas de la ciencia. Ahora, yo les decía hace un par de momentos que concretamente cuando estamos hablando de la ciencia se basa en el método científico para llegar a todas las conclusiones que han llegado y para que podernos mostrar el conocimiento que nosotros sabemos. Entonces se basa en el método científico. Cuando estamos hablando del método científico, como ustedes están ya observando en pantalla, el método científico es una serie de pasos organizados de manera jerárquica que tienen una meta y que tienen un objetivo claro. ¿Y cuál creen que es el objetivo del método científico? El objetivo del método científico es un nuevo conocimiento. Cuando nosotros realizamos todos los pasos del método científico, lo hacemos con el objetivo de adquirir un nuevo conocimiento. Entonces, miren, ahí en pantalla, ahí en pantalla les tengo 6 pasos, que son los 6 pasos del método científico. Si ustedes observan su libro, en su libro solamente aparecen 4, que son básicamente los que están resaltados con un rojo más fuerte, pero esos son, digamos que los pasos para el método científico. Entonces, miren, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, por aquí tengo un archivo. Ahorita creo que se mira negra la pantalla y es porque voy a abrir un archivo. Y entonces voy a abrir este archivo porque aquí tengo una pequeña lectura que descargué ahí de un sitio de internet que se relaciona con lo del método científico para que nosotros veamos cuál es la utilidad, la aplicación y la importancia del método científico antes de comenzar a describir paso a paso, cuáles son, cuáles son los pasos del método científico. Entonces, miren, vamos a comenzar. Solo me está cargando el archivo para hacerles la lectura que les estaba comentando. Miren, vamos a ver. Ahí está. Les voy a leer algo. Robert Koch fue un médico alemán que vivió en la segunda mitad del siglo XIX y a principios del siglo XX. Cuando hablamos de un científico, sus observaciones no son solo del mundo que los rodea, sino también de los descubrimientos de otros científicos. Así que Robert Koch, parte en primer lugar de las demostraciones de sus antecesores. Entonces, miren, Robert Koch observaba que algunas personas se contagiaban de anthrax y se contagiaban de anthrax y el virus no estaba cerca, la bacteria, perdón, no estaba cerca. Y entonces él comenzó con eso. Miren, aquí le voy a compartir la presentación. Miren, entonces miren, el primer paso del método científico es hacer una observación. Entonces Robert Koch, él observaba que las personas se contagiaban de anthrax
Y él decía, ¿cómo es posible que esa persona se contagie de anthrax si ninguna persona que tiene anthrax está cerca de él? Entonces, él hizo esa primera observación. Él observó que personas se contagiaban de anthrax y no había ninguna persona cerca de él. Entonces, Robert Koch, utilizando el método científico, lo siguiente que hizo es hacerse una pregunta. Y entonces él se preguntó, ¿por qué hay contagio de anthrax cuando no hay un individuo que lo contagie? ¿Por qué? Entonces él formuló una pregunta, ¿bien? ¿Por qué las personas se contagian de anthrax si no hay ningún individuo que esté cerca? Esa fue la pregunta que se hizo. Y esa pregunta es importante porque de esa pregunta él formula lo que es la siguiente parte, que es la parte de la hipótesis, que es la siguiente parte. Cuando estamos hablando de una hipótesis, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de ideas. ¿Y esas ideas cómo pueden ser? Esas ideas pueden ser ciertas o pueden ser falsas. ¿Y por qué pueden ser ciertas o por qué pueden ser falsas? Porque solamente es una suposición que nosotros tenemos y que después esa suposición nosotros la vamos a comprobar a partir del siguiente paso, que es el número 4, que como ustedes observan en pantalla dice, realizar un experimento. Entonces, los científicos se hacen una pregunta y después de eso se formulan una hipótesis. ¿Y una hipótesis qué es? Una hipótesis es una idea. Y esa idea puede ser cierta o puede ser falsa. ¿Y de qué va a depender de que la idea sea cierta o que la idea sea falsa? Pues va a depender del experimento que se realice. Entonces miren, le voy a continuar aquí con la lectura. Entonces, miren, voy a continuar aquí con la lectura. Entonces, la siguiente parte es la hipótesis. Entonces, él tenía una hipótesis. ¿Y cuál era la hipótesis de él? Que la bacteria puede sobrevivir fuera del cuerpo de los seres vivos. Esa era la hipótesis de él, porque si las personas que estaban en un determinado lugar tenían anthrax y no había la bacteria por ningún lado, significa que las bacterias podían sobrevivir. Entonces él realizó un experimento, que es el paso número 4, para comprobar si eso era cierto. Y entonces cuando realizó el experimento se dio cuenta que las bacterias no podían vivir. Las bacterias no podían vivir. Entonces como las bacterias no podían vivir, ¿por qué las personas se contagiaban de anthrax? Y entonces él observó que las bacterias generaban endoesporas, que esas esporas más adelante se convertían en las bacterias del anthrax. Y entonces mediante un experimento, los análisis de esos resultados demostraron de que el anthrax no sobrevive fuera del cuerpo, pero sí esas endoesporas. Y entonces la conclusión de él era que era necesario limpiar todo para eliminar los residuos de anthrax. ¿A qué les recuerda esta historia? ¿Les recuerda algo esta historia o no les recuerda nada? ¿No les recuerda nuestra actual situación? De que nosotros andamos por aquí y de repente una persona tiene el COVID, nos puede infectar a nosotros y entonces nosotros sabemos que tenemos que limpiar. Pues miren, esta historia que les estoy contando de Robert Koch, con esa investigación que él hizo, es que se demostró de que como las endoesporas podrían quedar ahí, entonces que era necesario limpiar las áreas donde nosotros estábamos, que era necesario la sanitización, que era necesario limpiar los instrumentos quirúrgicos, porque imagínense, si un médico venía y operaba a una persona que tenía anthrax y sus instrumentos solo los colocaba agua y de ahí los utilizaba con otra persona, ¿qué iba a suceder? Que iba a contaminar a otra persona, a pesar de que no hubiera no estuviera ninguna persona en ese cuarto con anthrax, pero si utilizaba esos instrumentos en otro lugar, podía contagiar a otra persona. Entonces, esa investigación, esa observación que hizo Koch, ayudó para que los seres humanos nos diéramos cuenta que era necesario la sanitización y la limpieza de los lugares de trabajo. Y entonces por eso ustedes, como estábamos observando acá, la importancia del conocimiento científico radica en eso, ¿no? Que es una serie de pasos jerárquicos y que van con un único objetivo, que es de adquirir un nuevo conocimiento. Y en el caso de Robert Koch es importante porque él, con lo que él hizo, nosotros podemos evidenciar de que es necesario lo que es la parte de la limpieza, ¿verdad? No solamente de los instrumentos que se utilizan para los médicos, sino también los lugares donde nosotros estamos. Entonces, eso es el conocimiento científico. Es una serie de pasos organizados de manera jerárquica
con el objetivo de poder adquirir un nuevo conocimiento. ¿Y cuáles son los pasos del método científico? Observación. Después de que nosotros observamos un fenómeno, nos hacemos una pregunta. Y después de que nos hacemos esa pregunta, formulamos una hipótesis. Esa hipótesis puede ser una idea. Después planteamos un experimento, analizamos los resultados y llegamos a una conclusión. Vaya, solo me queda 1 minuto con 15 segundos y voy a terminar con este ejemplo. Imagínense que ustedes, después de la clase de ciencias naturales, tienen vacantes y entonces van a ir a ver tele. Y cuando van a ver tele y presionan el botón de encender, no enciende. Entonces, esa es la observación. Miren, el tele no enciende. Después se hacen una pregunta. ¿Por qué razón el tele no enciende? Y entonces ustedes van a la siguiente parte, que es formulación de la hipótesis. Entonces dicen, ¿será que las baterías ya se gastaron? ¿Será que se fue la luz? Y entonces, como ustedes tienen esas hipótesis, las hipótesis los conducen a un experimento. Si ustedes creen que se fue la luz, entonces van a ir a encender el interruptor, van a presionar el interruptor de la sala para ver si hay luz o no hay luz. Si ustedes creen que la batería es la que está mala, van a cambiar la batería y van a probar a encender. Y entonces cuando ustedes vayan a presionar el interruptor, cuando ustedes estén cambiando la batería y el control, ahí están realizando un experimento. Y después de que ustedes realizan un experimento, llegan a un resultado. Por ejemplo, si al cambiar las baterías el tele enciende, la conclusión es que las baterías estaban malas. Y si ustedes van y presionan el interruptor y hay luz, la conclusión es que no es problema de electricidad. No sé si me doy a entender con este último ejemplo del método científico. Sí. Bueno, entonces Sí. miren